Todos estábamos súper angustiadísimos porque la doña Tibisay no aparecía por ningún lado. Pero resulta que sí apareció para anunciar las elecciones presidenciales fraudulentas convocadas por la Constituyente. Además, Tibisay apareció dura. Si no nos creen, pueden mirarlos con sus propios ojos. Y se convocan las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Después de 2 meses desaparecida, Tibisay Lucena salió en televisión para anunciar que el 22 de abril se iban a celebrar unas elecciones presidenciales falsas, que no hay que ser adivinos para saber quién va a ganar. Y obvio que seguro ya tiene los resultados irreversibles. El régimen ha ido afirmando variables dictatoriales, autoritarias y en algunos casos hasta tiránicas, reafirmando el poder sobre variables opresivas y represivas, los procesos electorales que no tienen las garantías mínimas, que no tienen garantías básicas, y su implementación obviamente está hecha a medida de lo que necesita el gobierno. Lo que vamos a ver es un gobierno deslegitimado como está ahora, que es el peor castigo, la peor sanción para el pueblo de Venezuela. Muy bien, Tibisay. Ya sabemos quién se ganó un premio patrocinado por el presidente de la República. A pesar que Maduro está vendiendo esto como la mejor fórmula política de la historia, el mundo le está dando otro mensaje. Aunque según él solamente le están llevando la contraria, pues. Los Estados Unidos se unió y condenó la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral para convocar a elecciones. Ustedes, venezolanos y venezolanas, tienen el derecho de contar sus votos en elecciones libres, justas y transparentes. Le compartimos al secretario Tillerson nuestra preocupación por la grave situación que está viviendo el pueblo venezolano. La aguda crisis que atraviesa el vecino país, fruto de la fracasada revolución que abandera el presidente Maduro, a la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial se niega a reconocer. Se suma ahora la convocatoria de elecciones presidenciales. Unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía, ninguna. Y en esas condiciones será imposible para Colombia, y pienso que para muchos países democráticos como los del Grupo de Lima, reconocer cualquier resultado. Tanto así que esta fue la respuesta que le mandó la Comunidad Europea al gobierno bolivariano por considerar que estas elecciones no son ni justas ni transparentes. Pero evaluemos cómo fue que el régimen llegó a esta brillante idea. 4 rectores del Consejo Nacional Electoral tienen su periodo vencido desde el 2013, pero siguen ahí haciendo proselitismo político, convocando elecciones falsas y esas cosas. Y no se nos puede olvidar mencionar a la constituyente cubana, que también decidió unirse a esta fiesta electoral. Mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica, particularmente a través de las elecciones. Decreta convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y la historia no acaba aquí. De los creadores del partido chimbo Minunidad llegó Somos Venezuela, un partido político liderado por Delcy Rodríguez que no incluye a Diosdado. Somos Venezuela, ¿Eso no le suena a algo como opositor? No sé. Este partido lo han querido vender como una nueva opción electoral, pero extrañamente el que anunció su creación fue Maduro. O sea, crearon una nueva coalición política y para estar en ella hay que ser madurista antes que chavista. Anuncio, Venezuela, que hemos decidido legalizar, todo un anuncio, una primicia, hemos decidido legalizar por petición de las bases al movimiento Somos Venezuela como uno de los movimientos que va a participar con tarjeta electoral en el proceso presidencial. Es decir, el gobierno está jugando de esta manera. Como cosa típica del gobierno, en su juego no existe el azar. Y estas elecciones van muchísimo más allá. Porque el querer reconocerte como un gobierno democrático cuando nadie en el mundo te acepta
no es cosa fácil. Lo que más ha causado revuelo es el mes escogido por el CNE. Es decir, ¿por qué no celebrar estas elecciones a mediados de año? ¿Podría resistir el gobierno tanto tiempo? O sea, lo digo por el desabastecimiento, la escasez, la inseguridad, la falta de medicinas. Carmen Beatriz Fernández, consultora política y profesora de la Universidad de Navarra en España, le explicó a la BBC Mundo que las elecciones se tienen que hacer ya porque el gobierno no aguanta el deterioro en el que se encuentra Venezuela. O sea, para resumir este cuento, se podría decir que el gobierno es ese familiar picado que va perdiendo y... Papá. Pequeño demonio, te voy a... Y lo más grave de esto no son todas las irregularidades que se han dado por estas elecciones, sino el qué podría pasar si Maduro las gana. En un comunicado, el Grupo de Lima, que está conformado por 14 países, rechazó estas elecciones, ya que contradicen los principios democráticos. Con estas declaraciones ya serían más de 20 países que se unen a no querer hacer tratos comerciales con Maduro. Es decir, Maduro está como ese niño chiquito que se sienta en un rincón a llorar porque nadie quiere jugar con él. Es decir, Maduro perderá su legitimidad por ir a unas elecciones que no tienen ni pies ni cabezas. ¿A qué está jugando, Nicolás? Las declaraciones de estos gobiernos no pueden pasar por debajo de la mesa. Si los venezolanos no frenamos esta locura, poco a poco muchísimos países le van a dar la espalda a Venezuela. Y esto solamente nos llevaría a un bloqueo que va a hacer que nos parezcamos más a una isla del Caribe que pasó por una revolución parecida a esta. Para entender mejor este tema de las elecciones, es necesario que el venezolano evalúe todas las irregularidades, que son tantas, que especialistas en temas de política han dicho que es el mayor error que ha cometido el chavismo. Es necesario decir que las declaraciones donde el gobierno dice y afirma que en Venezuela hay una democracia por tener elecciones es falso. La democracia radica y se basa en respetar los derechos humanos y la libertad de expresión. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es este socialismo una democracia o una dictadura electoral? Lo más peligroso siempre es el futuro. Y si Maduro o cualquier cabecilla que apoya a este gobierno sigue en el poder, lo más posible es que los países que han rechazado este régimen aíslen a Venezuela de tratados comerciales, lo que empeoraría la crisis de hambruna y pobreza del venezolano de a pie. Pero claro, ¿qué importa eso si tenemos elecciones? O por lo menos ese es el mensaje que nos quiere dar el gobierno. ¿Qué opina de las elecciones presidenciales adelantadas? No estoy de acuerdo. Sabemos que nunca es un resultado justo. Parecen, pues, porque la gente no estoy de acuerdo como para disfrazar algo. Eso es ilegal. ¿Cree que estas elecciones solucionarán la crisis que vive Venezuela? No, eso está preparado todo. Sí, yo creo que esto no lo soluciona nadie. No, esto no cambia, esto no cambia. No, porque el resultado es lo mismo de lo que estamos viviendo. De cualquier manera van a ser trampas. Depende del que gane. Y así están las cosas en Venezuela. O por lo menos así lo ve la patilla.